Ahora sí, vamos a darle lugar al próximo panel. El próximo panel habla del rol del empresariado argentino. Voy a invitar a Martín Cabrales, él es presidente de Cabrales, Gonzalo Tanoira, presidente de San Miguel, y José Urtubey, accionista y director de Celulosa Argentina. Bienvenidos. ¿Sentamos? ¿Cómo querés que nos sentemos? Vamos a hacer lugar, hay lugar para todos, para los acuerdos y la sostenibilidad de nuestro... ¡Uy! Ahí estamos. Bien, gracias. Ahí está. Bueno, a ver, acá estamos. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando un poco de macro, estuvimos hablando de capital humano y hay un poco otro tema que está en todo momento ahora y es: ¿se recupera o no la Argentina? ¿Hay lugar para una recuperación desde el lado empresario? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? No sé quién quiere comenzar. ¿Gonzalo? Te miraron, Gonzalo. Sonido, ¿no se escucha? Sí. Bueno, hola. Martín o Gonzalo. Hola. Bueno, arranco con Martín, que está a mi Dale, derecha. está acá. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Y si no tenemos... A ver, habla. Yo soy optimista y creo que hay un rumbo y tenemos un gobierno y un presidente que ha cambiado un poco la agenda de Argentina y creo que nosotros tenemos un rol muy importante en ese cambio y que somos parte de la solución. El empresario tiene un poco, el temario nuestro es el Pacto de Mayo, que puede ser en mayo, junio, julio, pero lo importante creo del pacto son los puntos donde nosotros venimos hablando y reclamando, insistiendo hace tiempo. Yo creo que hay que ahondar y apoyar los puntos que nos generen políticas de mediano y largo plazo, y Argentina lo que necesita es previsibilidad. Los primeros que tenemos que creer en Argentina creo que somos los empresarios argentinos, que venimos apostando ya hace muchos años, sin importar el tamaño, porque yo creo que la problemática actual del empresariado es transversal, nos afecta a todos. Entonces, en conclusión, sí, creo que Argentina tiene solución, que el camino no es fácil, es difícil, pero lo importante es que ya los temas están sobre la mesa. A partir de ahí pueden venir los consensos, las discusiones que tenemos que buscar, los acuerdos, y seguir trabajando en políticas de Estado y políticas de mediano y largo plazo. Bien, Gonzalo. Bueno, yo me gustaría hacer una breve introducción para los que no me conocen, de dónde vengo, para ver por qué opino lo que opino. Pero yo soy presidente de San Miguel, que es una compañía que exporta el 95% de lo que produce en la citricultura. Estamos en un momento difícil porque a nivel mundial el limón viene bajando, de hace 4 años que viene bajando mucho. Y nosotros acabamos de pasar por una reorientación estratégica que nos enfocó en vender solamente productos industrializados de limón. Salimos de la fruta fresca porque nos dimos cuenta que Argentina, para poder competir, tiene que competir en productos de mayor valor agregado. Argentina, por los costos de logística, por los costos de transporte, por una cantidad de cosas fitosanitarias que tiene que sortear, en el caso de la citricultura tiene que ir hacia ventas de productos de mayor valor agregado. Y bueno, en ese contexto creo que se están dando los pasos para que el país sea más previsible en el largo plazo, porque obviamente las variaciones de tipo de cambio a nosotros nos generaban muchísimas variaciones en nuestros costos y en nuestros precios eventualmente. Nosotros, como dije, competimos con el 95% de nuestros productos contra otros países que tienen estabilidad, que tienen costos estables, que tienen mano de obra estable. Y bueno, creo que esta nueva propuesta, este nuevo cambio cultural que está viviendo el país, que sin duda Javier Milei y Toto Caputo tienen muy claro hacia dónde van, va en esa línea, va en la de generar credibilidad y estabilidad en los mercados del exterior. José. Gracias, Flor. Bienvenido, José. José, que llegó, casi que todavía siendo tenés pobre un pie en hombre el del avión, interior, ¿no? Vengo recién del aeropuerto, pero muchas gracias, por eso vengo así. A ver, yo creo que es indispensable, y fue y sigue siendo indispensable, equilibrar la macroeconomía, controlar la inflación. Sin duda eso hay un acompañamiento total sobre cuál es la hoja de ruta. Ahora, eso no es suficiente. La microeconomía también debe ocuparnos al sector privado en conjunto con el sector público, y eso creo que es importante también que las autoridades nacionales lo entiendan,
porque obviamente se requieren distintas políticas que tienen implicancias sobre la microeconomía, sobre las distintas economías regionales, sobre las distintas cadenas productivas. Es decir, me parece como mensaje que es muy interesante hablar de recuperación, pero no puede estar basada solo en algunos sectores. Es decir, no puede la recuperación para 46 millones de personas estar basada solamente en hidrocarburos, minería, tecnología, agroindustria extensiva. Es decir, tenemos que cuidar nuestras cadenas productivas, sobre todo las cadenas productivas industriales del interior. Creo que no es excluyente cuidar nuestro mercado interno respecto a lo que es la exportación. Fijémonos cómo el mundo mismo hoy tiene un cuidado muy especial sobre sus cadenas productivas. Estados Unidos hace 2 semanas ha elevado sus aranceles. Y esto no significa ni ser proteccionista ni no ser proteccionista, significa entender que un mundo en donde está priorizando sus cadenas de valor cuida a sus sectores productivos. Desde ese punto de vista a mí me parece bien lo que se trabaja contra la inflación, pero me parece que falta una agenda compartida entre el sector público y privado para trabajar sobre la microeconomía. Y lo escuchaba el ministro de Economía, que me parece que está haciendo una buena tarea respecto a la inflación, el combate a la inflación, decir que era solo responsabilidad del sector privado. No, no es responsabilidad del sector privado, es responsabilidad del sector público y privado. O sea que eso me parece lo que nos va a dar un poco una retroalimentación positiva. Te escuchaba, José, y bueno, obviamente en parte esto de la necesidad de que el Estado también acompañe la micro, me parece que la ley bases tiene mucho de eso, por el pronto con el tema de la reforma laboral. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de reformas también serían necesarias? Porque la pregunta siguiente que les voy a hacer después de esta, de qué tipo de reformas son necesarias, es: estamos hablando de una economía que se abre, la escuchamos a Diana Mondino recién. ¿Estamos listos para competir? Empiezo por el tema de las reformas. Sí. Las reformas son indispensables y la ley base, el proyecto de ley base tiene aspectos muy interesantes. Creo que hay que revisar otros. En particular, un régimen de incentivo para la inversión es clave en cualquier país del mundo. Nosotros necesitamos uno. Eso no obsta a que tenemos que atender a 2 consideraciones desde mi punto de vista. En primer lugar, a no caer en inconstitucionalidades, es decir, en no avanzar en prerrogativas provinciales. Hay una contradicción en que hay pasajes de ese proyecto que requieren adhesión de las provincias y pasajes que no. Es decir, hay que hacer un trabajo de ordenamiento constitucional para que después no sea cuestionada en los ámbitos judiciales. Y por otro lado, creo que también tiene que tener un sesgo de igualdad con la producción local. Es decir, en alguna medida la oportunidad, los incentivos tienen que estar direccionados también para la producción local. Y ahí seguramente no es el tema, pero creo que también vale la pena recordar el tema del federalismo argentino en términos fiscales, que estuvo Espert y con quien claramente después me gustaría hacer algún comentario porque no está en la línea de entendimiento de lo que es el federalismo en la Argentina para mí. ¿Alguien quiere...? Sí, a ver, yo creo que la Argentina tiene que, esta ley de bases o lo que salga después de la ley de bases, tiene que tomar en cuenta 5 factores muy importantes para que nosotros como empresarios después podamos salir a la cancha a competir. Que tiene que ver con la desregulación, con el costo laboral que sea parecido a otros países, con la tasa de inflación, con la tasa de interés y con la... se me olvidó, la quinta. La reforma tributaria. La reforma tributaria, impuestos. Yo creo que manejando esas 5 variables, nosotros después como empresarios tenemos la cancha para tener que salir a competir. Y acá hay que hacer un poquito un mea culpa. Creo que los empresarios tenemos que hacer un mea culpa porque a los argentinos no nos ha gustado competir. Los argentinos tratamos de refugiarnos de la competencia, ya sea en lugares en donde los competidores son demasiado amigos, en contrataciones con el Estado o mismo en barreras para las importaciones. Yo lo digo esto siendo que soy un exportador que tiene que salir a competir. Entonces me pregunto, si yo puedo salir a competir con mis productos elaborados acá, con estas leyes, con este dólar, con esta mano de obra, con estos impuestos, y tengo que salir a competir a Estados Unidos, a Europa, a Asia, en donde hay productores de otros países súper afilados, con otras leyes, y aún así yo puedo competir, ¿cómo puede ser que los productores que están en el mercado local no puedan competir? Entonces tenemos que hacer un mea culpa, de tratar de decir, bueno, ¿sabes qué? El país está cambiando, perfecto, le pedimos a la política que cambie, cambió. Le pedimos a los sindicatos que cambien, cambiaron. Le pedimos a la clase media que tenga paciencia,
está teniendo paciencia. Le pedimos a los trabajadores que también tengan paciencia y que reduzcan su consumo por el ajuste. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros para cambiar? ¿Qué vamos a hacer nosotros como empresarios? Tenemos que abrazar la competencia. Tenemos que abrirnos, abrazar la competencia, tanto interna como externa. ¿Cómo hubiéramos podido ganar el Mundial si no hubiéramos competido antes, nuestros jugadores no hubieran competido antes internacionalmente? Yo creo que la competencia, por ahí estoy yendo más adelante a la próxima pregunta, pero creo que Iban unidas. sí, es importante que estas cosas, que el gobierno prepare la cancha, pero después tenemos que ser nosotros los que propongamos que estemos en contacto con cómo se hacen los productos que fabricamos nosotros, cómo se hacen en otros países, qué máquinas usan, cómo se pueden importar esas máquinas, cómo son las condiciones para que podamos competir. Porque ya no van a existir compañías solamente del mercado interno. Las compañías van a tener que competir, ya sea porque van a ganar mercados afuera o porque van a tener que competir los productos importados que vienen de afuera. Martín, en tu caso, que vos te dedicas al mercado interno sobre todo. Mercado interno, creo que somos muy competitivos en mi sector. Somos competitivos hasta la puerta de la fábrica. Es decir, que después tenés una mochila enorme, que es la parte impositiva, la parte laboral, las regulaciones, que te hacen no ser competitivos. Entonces, abriendo la economía, que en la cual estoy totalmente de acuerdo y creo totalmente en la globalización, aparte del café en particular, es un producto que importa la materia prima, creo que los argentinos, los empresarios argentinos, la industria, tiene que descomoditizar, agregar valor agregado a los productos, y el Estado nos tiene que dar las condiciones macro, como la ley base, el pacto de mayo, o pacto de julio, como se llame, pero ahí están los puntos básicos que tenemos que estar en acuerdo, en consensuar, porque está bien, pero somos competitivos siempre que las condiciones macro sean para todos iguales. Es muy difícil abrir la economía teniendo una presión tributaria enorme dentro de los productos cuando un producto alimenticio tiene casi el 50% de impuestos. Ahí dejas de ser competitivo. Tenés un socio que es el Estado que te vive aplastando y que vive de tus ganancias, o con juicios laborales que son imposibles de pagar, intereses de intereses, con fallos. Sobre todo ahora hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires complicado. Es decir, yo creo que tenemos que poner la vista en todos los mercados, tanto el mercado interno como el mercado de exportación. Y reitero, Argentina no solamente tiene que exportar commodities, tiene que exportar productos con valor agregado, y para eso requiere obviamente innovación, capacitación, seguir avanzando, seguir invirtiendo como lo venimos haciendo empresas que históricamente estamos acá y hemos sido competitivos y hemos pasado todas las etapas, y yo creo que tiene razón Talo. Tenemos que competir con los productos del exterior siempre y cuando manejemos las mismas condiciones. José, ¿querías agregar? No, estoy totalmente de acuerdo con ambos en la necesidad de buscar una mayor competitividad y productividad desde nuestras empresas, sobre todo entendiendo también que la competitividad, como decía Martín, responde también a factores que a veces son ajenos a nosotros, ¿no? Lo impositivo, la falta de crédito productivo. Digamos, hay unas variables que no manejamos necesariamente nosotros, y por eso es que digo que es importante trabajar en una articulación público-privada con el Estado. No es solo resorte del sector privado para buscar esta competitividad en la microeconomía, ¿no? Pero también puertas adentro de la Argentina creo que también hay una discusión que nos debemos, es decir, en términos de impositivos, la coparticipación fiscal de los recursos, que tiene incidencia indirecta, pero al final del día es muy importante para los empresarios de la Argentina, del interior de la Argentina, que es que se respete el federalismo. Yo vengo escuchándolo a Spert, creo que acá también lo dijo, no pude escucharlo acá, pero ya lo escuché en algunas entrevistas, como que las provincias eran las que sustraían todos los recursos y eran la mala de la película, cuando me parece que tiene que leer un poco la historia. Desde las crisis en la Argentina, empezando por la de 1890, siguiendo por la de 1930, siempre se ha justamente centralizado los recursos. Y viene a corregirlo la Corte Suprema en los fallos San Luis, en los fallos de Córdoba y en los fallos de Santa Fe, recientemente en el gobierno de Macri. Pero mientras tanto siguió avanzando. Ahora, por supuesto, hay un montón de tributos que no se coparticipan, y eso tiene al final del día un problema en la producción del interior. ¿Por qué? Porque no tenés un Estado con las herramientas necesarias. Se vino haciendo un trabajo de parches con los pactos fiscales que finalmente ahora se los desconoce
porque se debió haber sancionado la ley de coparticipación 2 años después de la reforma constitucional, se los desconoce a esa tarea que estaba pendiente, si se parcharon con pactos fiscales, pero ahora, claro, pusieron el freno de mano sobre lo que se llama un título que es, obviamente, fondos discrecionales, vos decís, se la están afanando, pero no, son fondos que venían a complementar la falta de la ley de coparticipación. Entonces, digo, creo que tenemos que entender un poco el país, no solo buscando la competitividad que comparto con ellos, cómo tenemos que ir hacia el mundo a competir, sino también puertas adentro de la Argentina, tener un poco de visión que vaya más allá de la General Paz. Yo recuerdo en el macrismo al principio hubo un muy buen humor desde el sector privado, había como en el exterior, todos los inversores muy atentos a la Argentina, lo vimos en lo que fueron los precios de los activos financieros. Sin embargo, a la hora de la inversión, a Macri le corrieron la cancha todo el tiempo, le corrieron el arco. No, bueno, queremos ver si gana la de medio término. No, bueno, queremos ver si logra. A Milei le puede pasar lo mismo. Ustedes que hablan con empresarios, sus pares afuera de acá. ¿Cuándo va a venirle la inversión? ¿Cuándo va a venir la inversión? No a Milei, a la Argentina. ¿Le pueden correr el arco todo el tiempo? Yo creo que sí, yo creo que es un proceso constante. No es que un día vienen todas las inversiones. Las inversiones van viniendo probablemente con aquellos que son más proclives a tomar algún riesgo y después se va aumentando de a poco, pero claramente el hecho de haber avanzado con el gobierno de Macri y después haber retrocedido, ahora los inversores piden cada vez más certeza, decir, bueno, primero, demostrarme que puedes sancionar las leyes que estás diciendo que vas a sancionar y que no sean diluidas por el populismo de siempre. Y bueno, a medida que se vayan dando esas señales, de a poco se va a ir generando. Nosotros, en el caso nuestro, acabamos de levantar 70 millones de dólares en la Bolsa de Buenos Aires, en pesos, de inversores, parte de las familias que controlan San Miguel, pero parte de inversores que de afuera trajeron dólares, los cambiaron a pesos y suscribieron acciones en pesos en la Bolsa. Eso te muestra que algo de inversión hay cuando están los proyectos correctos, ¿no? Pero creo que va a llevar un tiempo y es un proceso largo. Yo creo que va a llevar un tiempo, es un proceso largo, hay que recuperar la credibilidad, pero no van a venir las inversiones hasta que no se den las reformas necesarias, que den seguridad jurídica y den previsibilidad en el mediano y largo plazo. Primero tenemos que crear nosotros, los empresarios que estamos acá en Argentina, invertir como venimos invirtiendo. Creo que en el gobierno de Macri no se dieron las reformas necesarias ni se dieron las condiciones para que vengan las inversiones. Esperemos que ahora se den. Si no se dan, no van a venir. El capital no va a venir si no es atractivo Argentina, si no se hacen lo que venimos hablando, el tema tributario, el tema laboral y sobre todo tener previsibilidad en el mediano y largo plazo y políticas de Estado que sabemos que cambian los gobiernos, pero no va a cambiar. La economía más o menos mantiene un rumbo. Yo creo que a partir de ahí se verá cuando vengan las inversiones. Mientras no salgan las reformas, es muy complicado que alguien venga a invertir. José. No, yo creo que Milei, a diferencia de Macri, en lo que mostró en la corrección macroeconómicamente, mostró mayor pericia. Es decir, desde mi punto de vista, y lo dije públicamente desde el año 2016, con lo cual no es que hago leña del árbol caído, Macri largó mal desde la corrección de lo que pretendió corregir de la macroeconomía en una forma que ni él, yo creo que la entendió, en el gradualismo a media, que no se entendía. Creo que Milei fue mucho más a fondo en entender cuál era su hoja de ruta, después veremos hasta dónde llega, en lo que hace a la corrección macroeconómica. Esto no es suficiente, como decíamos recién, es decir, me parece que este es el primer tiempo, es decir, hay que ver ahora justamente la convocatoria en estos pactos que está llamémosle de mayo, junio, lo que sea, pero en la convocatoria que hagan los argentinos para poder bajar también a la microeconomía, a los sectores, a las cadenas productivas, a las empresas. Creo que si ahí tenemos una oportunidad, si logramos ponernos de acuerdo entre todos, creo que Argentina tiene gran posibilidad de ser una receptora de grandes inversiones, porque el mundo en particular está demandando muchísimo de lo que nosotros estamos produciendo. Y ahí es donde debemos radicar nuestros esfuerzos, sin duda. Ustedes entonces creen, por lo que estoy intuyendo, que la ley base sería un primer paso, pero va a hacer falta mucho más. Sin duda. Sin duda, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la
La ley es el primer paso. Y después el pacto de mayo, de junio, cuando sea, también. Después hay que poner en marcha todo ese proceso y tenemos que apoyar y tenemos que tener un rol activo de discusión y de diálogo entre nosotros, entre el sector privado y con el sector público, obviamente. Me interesa eso y me interesa, Gonzalo, vos hablaste mucho, o hablaste un poco también del mea culpa empresario o Sí, introspectivamente sí. el rol del empresario. Si ustedes tres tuvieran que decir, bueno, el rol del empresario hasta ahora y a partir de ahora si pensamos, bueno, es un nuevo periodo, ¿qué cambiarían? Para mí hay dos cosas que yo siempre me centro. Una es, años de inflación han hecho que adentro de las empresas la manera de fijar los precios sea bastante difusa, no necesariamente vinculada con o mirando la competitividad de la empresa, sino, bueno, el mercado va subiendo, vos vas subiendo los precios y ahí vas barriendo abajo de la alfombra todo lo que pasa porque la inflación en el fondo también te perdona muchos errores. Creo que si llegamos a un país que haya solucionado las 5 variables de las que hablé, en donde haya mucho menos inflación, vamos a enfrentar un consumidor que también es mucho más consciente del valor de las cosas. Ya vimos ahora cómo en este último fogonazo de inflación muchas empresas se fueron de mambo y vieron que sus volúmenes bajaban mucho y empezaron a tener que hacer ofertas y empezaron a tener que mirar que no se puede aumentar todo el tiempo. Entonces creo que ese es un gran cambio en donde los empresarios, los ejecutivos en finanzas, los CFOs, los directores, vamos a tener que ser mucho más precavidos y pulir mucho más nuestros costos para entender que la ganancia está en el mediano y en el largo plazo. No tratar de, bueno, subimos los precios y este año nos sacamos la lotería, sino tenemos que construir una compañía en el mediano y largo plazo y de a poco, con márgenes de contribución marginal modestos, podemos construir porque el consumidor nos va a elegir. Y creo que otro factor importante que en la Argentina no se ha tomado demasiado en cuenta es el factor de las fusiones y las adquisiciones. Nosotros cuando nos enfrentemos al mundo vamos a tener que tener un tema de escala porque nuestro mercado es relativamente chico comparado con el mundo. Entonces es probable que las empresas que vienen a competir de afuera sean empresas que tienen mucho más escala. La manera en la cual el mundo ha lidiado con ese tema ha sido a través de procesos de fusiones y adquisiciones en donde se va consolidando un sector y el sector ese, a medida de tener mayores sinergias, va logrando tener un costo más competitivo a nivel internacional. Creo que en la Argentina la cantidad de contingencias impositivas que uno encuentra cuando va a analizar una empresa es tal que ese sector no ha florecido. No hay demasiadas fusiones y adquisiciones de competidores que se van consolidando, compartiendo la titularidad de las empresas para poder ganar en escala. Pero nosotros necesitamos ganar en escala para poder competir contra los jugadores de nuestra industria afuera. Hay trabajo fiscal clave acá, por lo que escucho, todo en materia tributaria y fiscal. Me parece que hoy el principal pie que hay sobre el sector privado es el tema fiscal. Sí, sobre todo contingencias también no solo impositivas, sino laborales. Hay muchas contingencias que años de economía en negro, la verdad es que hacen que muchas empresas no sea factible que se fusionen con otras porque uno puede asumir sus riesgos, pero no está dispuesta a asumir los riesgos de otra empresa que no conoce. Claro, José. No, yo creo que también adhiero a lo que dice Gonzalo y hay que recrear una verdadera burguesía nacional. Argentina fue perdiendo, vos hablabas del rol del empresario, Argentina fue perdiendo el ser empresario nacional con orgullo y volver a provocar un orgullo nacional y poder no solo abastecer mercados locales, sino salir a exportar. Creo que tuvimos momentos en donde fuimos perdiendo eso versus competidores muy cercanos como Brasil. Vos vas a Brasil y la burguesía empresaria brasilera tiene un orgullo de ser parte de eso. Nosotros tenemos que volver a recrear ese orgullo, obviamente inmiscuirnos en lo que es la cosa pública. Es decir, la agenda pública de un país no solo depende de la política, ya vimos dónde termina cuando así sucede. Depende también de la actitud que podamos tener los empresarios, la responsabilidad, como decía Talo, de cómo podemos asumir nuestra gestión dentro de nuestras empresas, pero tenemos que ir a levantar el interés nacional de lo que es, y esto que no se lea como ir obviamente encerrarnos en nuestro mercado interno, sino levantar el espíritu nacional de lo que es una verdadera burguesía nacional. Martín. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que hoy tenemos y un compromiso que tenemos con la gente, por decir uno en especial,
es que tenemos el 50% de la economía informal. Entonces tenemos un compromiso también con los trabajadores, es decir, volver a tener una economía formal, ir teniendo una ley laboral inclusiva, que no estén desprotegidos la gente. Se vio mucho en la pandemia, los trabajadores que estaban en blanco pudieron pasar mucho mejor la pandemia, el cuentapropista o el trabajador que estaba en negro estaba totalmente fuera del sistema. Y bueno, hoy tenemos gente totalmente fuera del sistema y eso va a llevar mucho tiempo. Y ahí también está el tema de educación, de trabajo, de oficios, de darle un rumbo a la economía para que Argentina salga adelante. Hoy, si me decís uno de los desafíos más grandes, pienso que es volver que toda esa gente vuelva a la formalidad. Martín, Gonzalo, José, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias.